Hola amigos, saludos a todos. En el capítulo anterior hablamos sobre los enormes paralelismos entre el culto a Mitra y la religión católica. Mencionamos algunos aspectos de la creencia y ritos mitraicos cuyos orígenes se remontaban hasta el segundo milenio antes de Cristo en Persia y cuya doctrina era una especie de herejía del zoroastrismo practicado por los magis caldeos. Esta herejía estaba fundamentalmente basada en el dominio de las ciencias ocultas para comunicarse con espíritus, ángeles y demonios. Señalamos también algunos aspectos sobre la teurgia, el ars goetia y la nigromancia. Además, abordamos algunos datos históricos sobre el rey Salomón, también de su amigo Hiram de Tiro y el famoso primer templo de Jerusalén. Todos estos con el fin de usarlos un poco más adelante para complementar la información que compartiremos en capítulos futuros y también de conectarlo y mostrar cómo este gran bloque de historia antigua en Oriente influenció a los pueblos neobabilónicos, de los cuales hemos hablado con suficiencia en capítulos anteriores y que estos posteriormente fueron el origen de la cultura, filosofía y religiosidad en Occidente. Lo que conocemos como filosofía griega tuvo su origen en la región de habla griega conocida como Jonia, en Asia Menor. Mientras esta región se hallaba bajo ocupación persa en tiempos del rey Ciro y de su posterior sucesor Darío, allí vivió Tales de Mileto, que es considerado como el primer filósofo de Occidente por haber sido quien intentó la primera explicación racional a distintos fenómenos del mundo de la que se tiene constancia en la historia de la cultura occidental. En su tiempo predominaban aún las concepciones míticas, pero Tales de Mileto buscaba una explicación racional, lo que se conoce como el paso del mito al logos, donde la palabra griega logos alude en este contexto a la razón. Fue uno de los célebres y reconocidos siete sabios de Grecia, y Aristóteles lo consideraba el primero de los filósofos de la naturaleza. Tales de Mileto era hijo de Euxamias y Cleobúlinas, ambos oriundos de Fenicia. Puesto que los jonios comerciaban frecuentemente con Egipto y Babilonia, es probable que él visitara Egipto en alguna etapa de su vida, y allí podría haber recibido enseñanzas de los sacerdotes. Muchas de sus ideas y pensamientos parecen provenir de su educación egipcia. De hecho, es conocido que él predijo a los jonios en el año 585 a.C. que sucedería un eclipse solar, y en el año 2005 se probó que logró predecirlo gracias a sus conocimientos en relación a un ciclo de eclipses previamente predicho por los babilonios. Una de las tres tesis filosóficas atribuidas a Tales es la siguiente: que todas las cosas, incluso las aparentemente inanimadas, tienen vida. Todo está lleno de demones. Esta palabra demon es sinónimo de daimon, que como lo vimos en el capítulo anterior, el término daimon puede tener diversos significados, pero básicamente la podemos entender como una divinidad o un ser sobrenatural que ejerce de intermediario entre dioses y hombres. Recordemos que dichas entidades eran invocadas por los magis caldeos. Entonces, Tales de Mileto junto a Anaximandro y Anaxímenes fundaron la escuela de Mileto o escuela jónica, una de las más importantes escuelas filosóficas presocráticas. Tuvo como discípulo a Pitágoras, que posteriormente formó la escuela pitagórica. El pitagorismo fue un movimiento filosófico religioso de mediados del siglo VI a.C., fundado por Pitágoras de Samos, siendo esta la razón por la cual sus seguidores recibían el nombre de pitagóricos. Estos formaban la escuela pitagórica, la cual era como una especie de secta conformada por astrólogos, músicos, matemáticos y filósofos, cuya creencia más destacada era que todas las cosas son, en esencia, números. Este movimiento de los pitagóricos descubrió los números irracionales, aunque obligaba a sus seguidores a que lo mantuvieran en secreto. Se cree que el pitagórico Hipaso de Metaponto reveló el secreto y, según la leyenda, fue ahogado por no mantenerlo. El pensamiento pitagórico está dominado por las matemáticas, a la vez que era profundamente místico.
Según se pudo conocer a través de Diógenes Laercio y Alejandro Polistor, la cosmogonía pitagórica dictaba que el principio de todas las cosas es la mónada o unidad. De esta mónada nace la dualidad indefinida que sirve de sustrato material a la mónada, que es su causa. De la mónada y la dualidad indefinida surgen los números, de los números puntos, de los puntos líneas, de las líneas figuras planas, de las figuras planas cuerpos sólidos, de los cuerpos sólidos cuerpos sensibles, cuyos componentes son 4: fuego, agua, tierra y aire. Estos 4 elementos se intercambian y se transforman totalmente el uno en el otro, combinándose para producir un universo animado, inteligente, esférico, con la Tierra como su centro, y la Tierra misma también es esférica y está habitada en su interior. También hay antípodas y nuestro abajo es su arriba. Pitágoras nace en el 570 a.C. proveniente de la isla de Samos, en Asia Menor. Se le atribuyen varios viajes a Oriente, entre otros a Persia, donde hubo de conocer al mago Zaratás, es decir, a Zoroastro o Zaratustra. De los egipcios heredó la geometría y el arte de la adivinación, de los fenicios aprendió la aritmética y el cálculo, y de los caldeos la investigación de los astros. Los pitagóricos también pensaban que la dificultad para esta vida es el cuerpo, con sus necesidades, que sujetan al hombre. Es menester entonces liberarse de esas necesidades. El cuerpo es una tumba, la soma sema, como la llamaban. Hay que superarlo, pero sin perderlo. Para esto es necesario un estado previo del alma, que es el entusiasmo, un término en griego que quiere decir estar lleno de Dios, poseído, pero no en un sentido peyorativo, sino que simplemente la persona presta su ser para que el Dios, generalmente las musas, hablen por medio de él. Aquí aparece la conexión con los órficos y sus ritos mistéricos, fundados en la manía o la locura. La escuela pitagórica utiliza estos ritos y los transforma. Así llega a una vida suficiente, no ligada a las necesidades del cuerpo, un modo de vivir divino. El hombre que llega a esto es el sabio, el sofos. Aquí un pequeño paréntesis. Parece que la palabra filosofía o amor a la filosofía, más modesta que Sofía, surgió por primera vez de los círculos pitagóricos. Entonces, el perfecto sofos es al mismo tiempo el perfecto ciudadano. Por esto el pitagorismo crea una aristocracia y acaba por intervenir en política. Los pitagóricos seguían una dieta vegetariana a la que llamaban por aquel entonces dieta pitagórica. Por otro lado, la existencia de las famosas láminas áureas procedentes de tumbas de Grecia y Creta, con carácter órfico para el tratamiento del alma del muerto y anteriores al periodo helenístico, únicamente demuestran lo antes dicho, es decir, la existencia de algún tipo de secta ritual con creencias religiosas acerca de la vida después de la muerte y la trascendencia continua del alma. Antes de seguir con nuestro tema central, hablemos un poco del orfismo y escuchen a ver a qué se les parece. Los órficos fueron un grupo que unió creencias procedentes del culto del dios Apolo con otras relacionadas con la reencarnación. Creían que el alma se mantiene únicamente si se conserva su estado puro. Por ello usaron a Dionisio como un elemento purificador y figura central de sus creencias. Orfeo, por su parte, con sus cualidades de pureza sexual, su facultad de profetizar lo que ocurría después de la muerte y sus dotes musicales, aportaba otra figura central para el anclaje de las creencias órficas. Estas creencias fueron recogidas de narraciones sagradas que suelen datarse del siglo III a.C. En el siglo V a.C., Heródoto habla de los órficos y de los pitagóricos como participantes activos de ciertos tabúes o prohibiciones. Se sabe también que Platón se vio vinculado con oráculos y revelaciones órficas. Por otra parte, Aristóteles conoció y manejó las llamadas narraciones órficas.
Puede decirse, por tanto, que la denominación de órficos en el mundo griego tenía un puesto importante, pero más en forma sectaria, y no debe confundirse nunca con la percepción griega sobre la formación de la vida y del universo. Dionisio es un dios de ritos religiosos mistéricos como los de Demeter y Perséfone en la ciudad de Eleusis, próxima a Atenas. Dionisio lleva la piel de zorro simbolizando la viña y la fauna. Sus propios ritos, los misterios dionisíacos y los misterios eleusinos, eran los más conocidos por todos. Muchos investigadores creen que Dionisio es un sincretismo de una deidad griega local de la naturaleza y un dios más poderoso de Tracia o Frigia, como Sabasio, del cual hablaremos un poco más adelante. Dionisio era inspirador de la locura ritual y el éxtasis, un personaje importante en la mitología griega, aunque los orígenes geográficos de su culto son desconocidos. Casi todas las tragedias lo presentan como extranjero. El mito dionisíaco aparece en el credo del orfismo, donde los antiguos titanes matan al pequeño dios Dionisio, hijo de Zeus y Semele, luego de atraerlo con brillantes juguetes hacia una trampa. Después es descuartizado, cocido y devorado. Entonces Zeus castiga y fulmina con su rayo a los titanes, pero como el corazón de Dionisio no fue devorado, del corazón resucita el hijo de Zeus. De las cenizas de los titanes y de la tierra surgen los seres humanos, que poseen un componente titánico y otro dionisíaco. Entonces el componente titánico hace que los seres humanos al nacer tengan algo de la antigua culpa por la muerte del dios Dionisio, por lo que deben purificarse al evitar el derramamiento de sangre de hombres y de animales. De este modo, al final de la existencia, su alma es liberada del cuerpo, o sea, a la cárcel, para reintegrarse al mundo divino de donde procede. Los romanos rindieron culto al equivalente de Dionisio, lo llamaron Baco. Su nombre deriva de bacanal. Las bacanales eran fiestas que se celebraban en secreto y con la sola participación de mujeres. Posteriormente se extendió la participación en los ritos a los hombres y las celebraciones tenían lugar 5 veces al mes. La notoriedad de estas fiestas, donde se suponía que se planeaban conspiraciones políticas, provocó en el año 186 a.C. un decreto del Senado, el llamado Senatus Consultum de Bacchanalibus, inscrito en una tablilla de bronce descubierta en Calabria en el año 1640, por el que las bacanales fueron prohibidas en toda Italia bajo sospecha de que eran realizadas para tramar crímenes. Prohibidas hasta cierto punto, en ciertas ocasiones especiales debían ser aprobadas por el Senado. Pese al severo castigo infligido a quienes se sorprendía violando este decreto, las bacanales no fueron sofocadas durante mucho tiempo. La religión sabacia surge en torno a los Balcanes, en territorio de la antigua región Tracia, como producto de una suma de elementos culturales y religiosos de diversa índole. Hunde sus raíces en los primeros sistemas de creencias indoeuropeos, como evidencia el uso de la terminación de su nombre en «sios», que derivaría de la voz común «dieus», empleada por los pueblos prehistóricos y protohistóricos del entorno para designar al principal dios de sus respectivos panteones. A esta imagen de deidad principal se le fueron sumando, por acción del contacto entre Oriente y Occidente, entre Norte y Sur, todo un sistema de atribuciones y características que fueron conformando una imagen de deidad rectora de la vegetación, la fertilidad y los ciclos naturales, al cual se le conmemoraba anualmente mediante ceremonias orgiásticas al inicio de la época de la siembra, o bien al fin del ciclo con la siega y recogida de los frutos de los campos. Es reflejo así de una sociedad rústica y agraria típica del sistema productivo y económico del mundo antiguo, ganando peso específico en el ideario colectivo del Mediterráneo oriental y expandiendo su culto hacia la orilla norte del Mar Negro, Asia Menor y el territorio griego. Entonces, a medida que avanza y se afianza en todo este espacio,
nuevas ideas y atribuciones le son conferidas a Sabasio, generando procesos de asimilación que contribuyen a hacerlo una deidad muy compleja de comprender y analizar en función de su devenir cronológico y atendiendo a su distribución espacial. Así se le añadirán, entre otras, propiedades salvíficas, curativas y medicinales o un carácter profiláctico sobre el hogar y la familia, en especial sobre embarazadas y neonatos. Incluso se asimiló con algunas deidades principales de su entorno como Helios, Zeus, Júpiter o el propio Yahvé, compartiendo además identificación o aparato simbólico con deidades orientales como Atis o Mitra. Entonces Sabasio se configura así, poco a poco, como un dios de la luz y las tinieblas, de vida y muerte, salvador y dador de la vida eterna, en el marco de una religión mistérica monoteísta en la que los iniciados gozaban del favor de la deidad, quien garantizaba una rica vida de ultratumba tras acceder a ella a través de una suerte de juicio final sobre el alma de los difuntos. Cronológicamente, las primeras menciones de Sabasio y su incursión en el mundo grecorromano las encontramos en el siglo V a.C., en Aristófanes, y de acuerdo a las fuentes literarias y su cultura material, se evidencia arraigo y continuidad del culto en la Roma imperial, desde las primeras etapas de las dinastías augusteas hasta la tardoantigüedad y el triunfo del cristianismo. El investigador moderno Barry Powell cree que las nociones cristianas de comer y beber la carne y la sangre de Jesús fueron influidas por el culto a Dionisio. El vino era importante para Dionisio, a quien se le consideraba como su creador. Recordemos como una anécdota aparte que la creación del vino a partir de agua aparece también en las bodas de Caná, donde según el Evangelio de Juan, Jesús convirtió el agua en vino. En opinión del teólogo alemán Rudolf Bultmann, la cual es compartida por diversos estudiosos, el autor del Evangelio de Juan tomó la historia de la boda de una leyenda pagana y transferida a Jesús. En concreto, estaría basada en el poder atribuido en la antigüedad a Dionisio, al que se suponía capaz también de transformar el agua en vino. En cuanto a los elementos rituales empleados en las ceremonias y ritos del culto a Sabasio, encontramos altares o trípodes generalmente coronados por un fuego que evidencia la quema de sustancias aromáticas en el ritual. También suelen aparecer jarras, cántaros o vasos que a través de su imagen ponen de manifiesto la práctica de libaciones de líquidos y sacrificios incruentos en honor a la deidad. Igualmente asociado a la práctica de sacrificios y ofrendas suele encontrarse la presencia de cuchillos y hachas rituales relacionadas con el sacrificio animal, evidenciado en la presencia de cabezas de carnero, donde la deidad generalmente apoya a sus pies, o panes y tortas relacionadas con la ofrenda de la producción agraria como agradecimiento. Aparecen también pesas y balanzas, elementos muy asociados desde la antigüedad con el juicio y proceso de paso del alma al más allá. Finalmente aparecen distintos instrumentos musicales, en especial de percusión, en alusión al ritual orgiástico asociado y que debió compartir raíz con el de Dionisio Baco. Por un lado, suelen aparecer de forma muy numerosa la tríada de ofidios, reptiles y batracios formadas por serpientes, lagartos y sapos. La importancia de la serpiente es capital, ya que aparece en todos los elementos de cultura material asociada a Sabasio, presentada en múltiples ocasiones con una cabeza antropomorfa, bien sea con cuernos o bien sea barbada y tocada con un gorro frigio. Conocemos la importancia y presencia de la serpiente en las comitivas y ritos de iniciación de los fieles de Sabasio gracias a las fuentes literarias, llegando a deducir de ello que estos ofidios actuarían como una encarnación propia de la misma deidad en aquellas ceremonias.